comparar con los criterios de diseño, tal como hablamos en el video número uno. Entonces, en el caso de los resultados de laboratorio, pero para la mezcla, o sea, para los especímenes que nosotros elaboramos a través de la especificación de la CTM de 1559. Voy a ser incisivo en que este video ya lo vimos, está haciendo un recordatorio de, de cómo se calcula cada uno de los elementos que vamos a emplear. Por ejemplo, aquí el expositor está mencionando cómo se determina la gravedad específica teórica máxima. Acuérdense que esta gravedad o este dato se obtiene a partir de elaborar la mezcla ya con el porcentaje correspondiente de asfalto. Por ejemplo, aquí en este caso se utilizó 5.5% de asfalto, sería el 94.5 de agregados, que sería la proporción. Entonces se mezcla, se hace ya la mezcla corresponde a la combinación y se coloca en un pignómetro. Obviamente se pesa el recipiente, o se pesa el peso del pignómetro, sería este, y luego después se agrega la muestra, que sería esta. Aquí, por ejemplo, el peso de la muestra va a ser este valor, menos este valor me daría este, ¿sí? Entonces después se agrega agua hasta la marca correspondiente después de que se ha extraído el aire. La densidad teórica máxima es cuando el volumen de aire es cero. Entonces se extrae todo el aire y después, ya que se ha extraído alrededor de una máquina extractora de más o menos 15 minutos, entonces se llena de agua, se llena completamente de agua hasta el rebose y se pesa, ¿sí? Que sería este valor. Entonces, previamente nosotros tenemos una calibración del peso recipiente con agua, ¿sí? Sería este valor. Entonces, tenemos que la densidad teórica sería el peso de la muestra, que es este valor, entre el peso de la muestra, que es este valor, más este valor, menos este valor, ¿sí? Y me daría la gravedad específica teórica máxima. Entonces, aquí son dos, se saca un promedio y este sería el valor correspondiente para este porcentaje, ¿no? Generalmente son dos, hay veces que se recomiendan tres, pero acuérdense que aquí más o menos bueno, aunque aquí fue de alrededor de 1500, sería el peso de la muestra, pero recomiendo alrededor de 1500, ¿no? Dependiendo del tamaño más. Aquí en este caso se colocó. Entonces vamos viendo, en el siguiente caso ya se calcula la estabilidad de marcha, ya lo mencionamos, ¿no? Voy a ir más rápido, voy a anotar aquí, bueno, aquí se observa, aquí están Profe, las, sí, sí está compartiendo la pantalla porque no me sale aquí en no el le monitor. sale, bueno, permíteme entonces, voy a dejar de compartir, vuelvo otra vez y comparto sonido, voy a compartir, ahora sí o todavía no, ¿sí se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Muy bien, ok. Entonces le decía, sí, ¿y alguna otra pregunta? Bueno, entonces estamos viendo las fórmulas correspondientes. Sí, estas no son. Voy más adelante. Voy a... Bueno, aquí están las expresiones. Yo le decía que estas expresiones ustedes las pueden sistematizar en Excel, ¿sí? Porque como son diferentes contenidos de asfalto que se van a agregar, entonces para hacer sistematizado el cálculo, pues lo hagan ustedes en Excel y con eso se hace mucho más sencillo el proceso. Y además que también les permite graficar, o sea, si ustedes tienen
por ejemplo, el porcentaje de vacíos, perdón, porcentaje de contenido de asfaltos y tienen el volumen de aire, pues entonces hagan la gráfica correspondiente. Si tienen el porcentaje de contenido de asfalto y tienen estabilidad, pues hagan la gráfica, ¿sí? Se puede realizar en Excel la gráfica correspondiente con esos datos. Y ya eso les facilitaría a ustedes el determinar el óptimo, dependiendo obviamente de las especificaciones establecidas. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a determinar el porcentaje de volumen de vacíos en el agregado mineral, el porcentaje de vacíos llenos de asfalto, la estabilidad, el flujo, el volumen de aire, etcétera. La densidad también la determinamos. Vamos viendo qué más aquí tenemos. Me voy más rápido, porque este ya lo vimos. Aquí se está hablando de la determinación de la densidad o de la gravedad específica de la mezcla. ¿Sí? Que habíamos comentado que era el peso de la muestra seca entre el peso de la muestra saturada menos el peso de la muestra sumergida. Y eso me daría el peso o la gravedad específica de la mezcla, que se denota como EMB, que también se va a requerir. ¿Sí? Por ejemplo, para determinar el porcentaje de vacíos en el grado mineral, aquí está este valor que es la densidad de la mezcla. Este sería el porcentaje del agregado correspondiente y este sería la combinación de agregados, la combinación o la gravedad específica de la combinación de los agregados. Bueno, entonces, voy a ver qué es lo que nos dice. Una vez que obtenemos estos resultados, podemos proceder a hacer el cálculo de los parámetros volumétricos que constituyen a la mezcla. Entonces, bueno, prácticamente esto sería todo por este video. En el Te siguiente decía, para cada porcentaje, o sea, tenemos, por ejemplo, si tenemos 5, 5.5, si es 6, si es 4.5, si es 4, son los porcentajes que nosotros vamos a utilizar para establecer o buscar dónde se encuentra el porcentaje óptimo, asfalto. Entonces le decía, para cada porcentaje hay que hacer todo el cálculo correspondiente, ¿sí? Entonces, por eso le decía que podemos nosotros sistematizar. Y entonces, así como yo lo estoy haciendo, congelar la pantalla, ustedes también lo pueden hacer para hacer copia de las expresiones o bien remitirse al archivo que vimos anteriormente de donde explicamos también el método Marshall con ejemplos, también lo podrían ustedes. el diseño de la mezcla, al utilizar cada uno de estos datos para todos los porcentajes de asfalto y por supuesto elaborar precisamente los gráficos de regresión que nos permiten cuantificar los parámetros que se van a comparar con los criterios de diseño. Entonces, bueno, nuevamente les agradezco muchísimo por hacer uso de esta información. También. Entonces, no se les pongan mucha atención en el siguiente video donde se va a vaciar toda la información obtenida, ¿no? Me voy de nueva cuenta. A ver, aquí estoy. Quiero compartir de nueva cuenta y voy a, bueno, entonces me regreso. Voy al curso y me voy con la parte 5. Aquí todavía oculta. Sí, me voy directamente a la parte 5, donde la voy a mostrar. Pongan mucha atención a ¿no? A este video. Es la parte 5, la última.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer inmenso poderles saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a ver esta quinta y última parte del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. En el video anterior lo último que hicimos fue cuantificar lo que fue la gravedad específica efectiva, bueno, la gravedad específica máxima y la gravedad específica de la mezcla o densidad de mezcla de asfalto. Entonces, en este video vamos a cuantificar los parámetros volumétricos. Vamos a elaborar los gráficos de regresión y posteriormente comparar los datos obtenidos de esos gráficos con los criterios de diseño Marshall. Entonces, lo primero que tenemos que calcular para comenzar bueno, prácticamente el procedimiento del análisis de vacío es la gravedad específica efectiva del agregado. Entonces, para eso necesitamos estos primeros tres parámetros que tenemos aquí y debemos de saberlos diferenciar. En primer lugar, P sub B es el contenido de asfalto como porcentaje del peso total de la mezcla. De antemano nosotros sabemos de que estamos trabajando con un porcentaje de asfalto del 5.5, entonces P sub P es exactamente ese dato, 5.5%. Entonces, P sub S sería el porcentaje o contenido de agregado con respecto al peso total de la mezcla. Entonces, seguimos la lógica. Si decimos de que 5.5 constituye el porcentaje de asfalto con respecto al peso total de la mezcla, lo restante tendría que constituir, por supuesto, el agregado. Es decir, si hablamos de 5.5, el agregado, por ende, debería de tener el 94.5%, tal como nosotros podemos observar precisamente en esta parte. Entonces, el P sub MM sería el contenido total de la mezcla, es decir, el 100%. Entonces, siempre la sumatoria de estos dos valores, el P sub B y el P sub S, deberían de sumar el P sub M. Entonces, para calcular bueno, en este caso la gravedad específica efectiva del agregado, que es este parámetro, tal como vimos en el video número 2, tenemos que implementar esta fórmula. Necesitamos el P sub M, que es 100, el P sub B, que es de 5.5. Bueno, nuevamente aquí esto está dividido, esta operación, entre prácticamente la diferencia de los cocientes de P sub M entre G sub MM. Es decir, el contenido total de la mezcla, que sería el 100%, dividido entre la gravedad específica máxima teórica. En este caso es de 2.342, menos el contenido de asfalto, es decir, el 5.5, dividido entre la gravedad específica del asfalto, que para este problema la gravedad específica es de 1.00254. Entonces, ese dato lo sustituimos precisamente en esta fórmula y al realizar esas operaciones vamos a obtener este resultado, es decir, 2.531. Entonces, una vez que logramos cuantificar la gravedad específica efectiva del agregado, procedemos a calcular el contenido de asfalto absorbido. Entonces, para eso utilizamos la fórmula que estamos viendo precisamente. Ponga mucho énfasis en ¿no? El porcentaje de asfalto absorbido. Este es el que pues no va a trabajar, ¿no? Sino que es absorbido, es, pues sí, tomado por el agregado. O sea, en el mismo vacío de los agregados, ahí se acopla ese asfalto. Y ese asfalto, pues obviamente aquí en este caso, sí tiene un cierto valor. Por ejemplo, y es 5.5 la cantidad de asfalto que le estamos agregando, por lo tanto, el porcentaje de asfalto efectivo, pues sería 5.5 menos 1.29. Entonces ya no estamos agregando el 5, ya no está trabajando el 5.5, ¿sí? Sería alrededor de 4 y fracción, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula para determinar el porcentaje de asfalto absorbido. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. En esta parte. Entonces,
En el video número 2, nuevamente se los repito, vimos con bastante detalle cada una de estas fórmulas y las comentamos. Entonces, en el caso del porcentaje de asfalto absorbido, se cuantifica a partir del dato que calculamos anteriormente, es decir, la gravedad específica efectiva del agregado. Entonces, simplemente lo que vamos haciendo es sustituyendo valores. La gravedad específica efectiva del agregado, que nosotros vemos en esta parte, la calculamos aquí. Es decir, sustituimos por el 2.531. Y luego la gravedad, bueno, en este caso, la gravedad específica neta del agregado también ya la calculamos. Ese es un dato que cuantificamos en esta parte. Y nos da de 2.453. Entonces restamos 2.531 menos 2.453 y eso lo dividimos entre el producto de ambas gravedades específicas, como vemos aquí. Es decir, entre los mismos 2.453 que están aquí por los 2.531 y eso lo multiplicamos finalmente por la gravedad específica efectiva del asfalto. Bueno, perdón, la gravedad específica del asfalto, que en este caso es de 1.00254, tal como vemos aquí. Entonces, nuevamente, eso va a depender del betún o del aglomerante que estemos utilizando. Entonces, al sustituir esos datos y realizar esas operaciones, obtenemos que el porcentaje de asfalto absorbido es del 1.29%. Nuevamente seguimos avanzando. Luego vamos a cuantificar lo que es el porcentaje de asfalto, pero el efectivo o contenido de asfalto efectivo. Para eso volvemos a sustituir valores. Primero necesitamos el contenido de asfalto con respecto al peso total de la muestra, como vemos aquí. Para este problema específico es del 5.5%. Luego utilizamos el porcentaje de asfalto. Nuevamente vamos sustituyendo valores. El porcentaje de asfalto absorbido, que nos dio de 1.29%. Y eso lo multiplicamos por el contenido de agregado con respecto al peso total de la muestra, que para este problema, bueno, de hecho, siguiendo la lógica, el hilo lógico del problema, nos da de 94.5%. Lo dividimos entre 100, sustituimos aquí todos esos datos, realizamos las operaciones y nos va a dar el valor de 4.28%. Entonces, posteriormente procedemos a hacer el cálculo, nuevamente haciendo uso de todo lo que ya cuantificamos, bueno, en este caso el porcentaje de vacíos. Entonces, para eso comenzamos a sustituir los datos que ya cuantificamos. En primer lugar, la gravedad específica máxima teórica en este caso de la mezcla. Entonces, ese valor ya lo tenemos cuantificado en esta parte, que es de 2.342. Luego tenemos que sustituir lo que es la gravedad específica de la mezcla, que es otro dato que ya tenemos cuantificado en esta parte. Entonces, este dato, bueno, esto es el mismo dato que tenemos aquí. Entonces, solo es de sustituir valores. Bueno, prácticamente las operaciones serían 100 multiplicado por la diferencia de 2.342 menos 2.191 dividido, por supuesto, entre los mismos 2.342. Al sustituir esos datos en la fórmula, y bueno, prácticamente el resultado que nos da es este que tenemos aquí, de 6.45%. Esos serían los vacíos de aire. Posteriormente tendríamos que cuantificar lo que es los vacíos en el agregado mineral, que es lo que tenemos en esta parte. Entonces, para eso vamos a hacer uso nuevamente de todos los datos que ya calculamos. Simplemente vamos sustituyendo. Entonces sería 100 menos la gravedad específica de la mezcla, que en este caso es de 2.191 multiplicado por el contenido del agregado, que siguiendo el hilo lógico nos da de 94.5 dividido entre la gravedad específica neta del agregado, que es este dato que tenemos aquí, de 2.453.
Entonces, sustituimos todos esos valores, realizamos las operaciones pertinentes y eso nos va a dar unos vacíos en el agregado mineral del 15.59%. Entonces, bueno, prácticamente finalizamos en los cálculos con los vacíos, bueno, el porcentaje de vacíos llenados con asfalto, que nuevamente solo sería sustituir valores. Entonces, bueno, prácticamente el resultado sería de 100 multiplicado por la diferencia en este caso, los vacíos en el agregado mineral, que constituyen el 15.59%, le restamos a eso el valor del 6.45% y lo dividimos entre los mismos 15.59% y el resultado nos da del 58.65%. Entonces, bueno, luego tenemos los valores de estabilidad y flujo, que, bueno, prácticamente lo comentábamos o lo calculábamos en el video anterior o en el video número 4. Entonces, de esta manera nosotros realizamos los cálculos de todos los parámetros volumétricos que constituyen la mezcla asfáltica, pero para el porcentaje del 5.5%. Entonces yo les decía, únicamente les voy a explicar cómo hacer el cálculo para uno de estos porcentajes de asfalto, porque, bueno, prácticamente para el resto de los porcentajes que se utilizaron, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, estos mismos cálculos, bueno, en ese orden y siguiendo esa misma lógica, se implementaron para el contenido de asfalto del 6%. Nuevamente se realizaron una serie de probetas, se ensayaron, se calculó la gravedad específica teórica máxima, la estabilidad Marshall y la densidad de la mezcla. Entonces, se realizaron exactamente los mismos cálculos con la misma lógica. Obviamente, en este caso el contenido era del 6%, el contenido de asfalto, por lo tanto el contenido con respecto al peso total de la mezcla de los agregados sería del 94, para completar precisamente el valor de 100 cuando hablamos de el porcentaje o contenido total de la mezcla asfáltica compactada. Entonces, se repite lo mismo para el 6.5%, en este caso estos son los datos. Luego hacemos exactamente lo mismo para el 7%. Nuevamente aquí tenemos otra serie de datos y finalizamos con el valor del 7.5%. Entonces, una vez que ya hicimos los cálculos de prácticamente para cada porcentaje de asfalto cuantificamos cada una de estas propiedades y parámetros volumétricos. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es un análisis de los datos. Vamos a realizar una serie de gráficos y a partir de esos gráficos y la regresión por mínimos cuadrados vamos a diseñar la mezcla. Entonces, fíjense, aquí tengo un resumen, unas tablas resúmenes de cada uno de los datos que obtuvimos. Entonces tenemos el porcentaje de asfalto, obviamente que va a ser el mismo valor siempre, la gravedad específica, en este caso neta del agregado, sí va a cambiar con respecto al contenido de asfalto que tengamos, lo que es la gravedad específica efectiva del agregado. Bueno, este es del agregado, y esta es la gravedad específica neta del agregado, esta es la gravedad específica efectiva. Luego la gravedad específica teórica máxima de la mezcla, vemos cómo varía. También tenemos aquí lo que es la gravedad específica de la mezcla o densidad. En este caso el porcentaje de vacío. También aquí tenemos exactamente los mismos datos, cómo varía según el contenido de asfalto, los vacíos en el agregado mineral, los vacíos llenados con asfalto, el porcentaje de asfalto absorbido, el contenido de asfalto efectivo, el flujo y la estabilidad. Entonces, a partir de esos datos, nosotros vamos a hacer una serie de gráficos. Entonces, primero vamos a hacer el gráfico de dispersión, por supuesto. Este es lo que yo les mencionaba de que del ejemplo, del cálculo o del problema que les voy a dejar, pues ustedes hagan una tabla muy similar para que se apoye, para que puedan realizar estos gráficos y que les pueda permitir determinar el porcentaje óptimo de asfalto, tal y como lo va a mencionar el expositor. Pues aquí tenemos principalmente, nos vamos a, tal y como lo vimos en la
en archivo, ¿sí? En donde el porcentaje de volumen de aire que marca la especificación debe estar entre 3 y 5. Ah, bueno, pues entonces lo obligamos a ver con el 4% aquí y más o menos sería 6 y fracción, ¿no? Sí, lo que a establecerse y buscar esos valores en los diferentes gráficos que tenemos, tal y como lo va a mencionar el expositor. Profe, nomás una duda. Sí, El proceso de tarea final va a ser todo para el método Marshall. Para el sí, método Marshall. Marshall y a lo mejor algunas 2, 3 preguntas de SuperPay. Pero van a ser preguntas, no vamos a meter en problemas. Vamos a hacer casi todo con Marshall, ¿sí? Sí, O sea, este gráfico que vamos a hacer y los cuadros de arriba. exactamente, Ok. exacto. Sí, sí, les voy a ir yo mencionando en el mismo problema que les pongo, que es lo que les estoy solicitando, que prácticamente he enfocado sobre esto, ¿no? Para que ustedes se apoyen prácticamente en esto. De, Y también si nos puedo poner los no, de videos asfalto, Y perdón, si nos puedo en también todo, poner los videos para saber. los videos siempre van a estar ahí en la página, ¿no? Y ustedes No, pueden que estar viéndolo cuantas veces deseen. sí, por dudas, porque ya en medio del sobre la orden. ¿Perdón? es que ya en Sí. medio del trabajo hay dudas, siempre. Ah, ok. Sí, entonces va a estar aquí, van a estar los videos a su disposición. Y si hay preguntas, dudas, pues ya saben ustedes, pueden enviarme la pregunta o la duda, me la pueden enviar al correo, digo, a mi WhatsApp, y pues ahí lo disipamos, ¿no? O lo ampliamos más. Ordenada va a ir el contenido de asfalto. Perdón, en este caso sobre la abscisa. Sobre las abscisas tiene que ir en cada gráfico el contenido de asfalto. Y sobre la ordenada vamos a colocar los parámetros volumétricos que se utilizan para hacer la yuxtaposición con respecto a los criterios de diseño que vimos en el video número 1. Entonces, en este caso, el primer gráfico que tenemos es porcentaje de asfalto versus vacío de aire. Luego, en este otro gráfico tenemos porcentaje de asfalto versus densidad, o bueno, en este caso también se le conoce como gravedad específica de la mezcla. Entonces, también tenemos este gráfico donde hacemos, bueno, prácticamente el gráfico es de porcentaje de asfalto versus vacíos en el agregado mineral. Este es porcentaje de asfalto versus vacío llenado con asfalto. Y por supuesto el porcentaje de asfalto contra estabilidad y contra flujo. Entonces, en este caso hacemos una regresión lineal que se acople precisamente a los datos utilizando mínimos cuadrados. Aquí se puede utilizar perfectamente una regresión polinómica. En este caso corresponde a una regresión parabólica porque era la que se adaptaba. Y lo que está mencionando el expositor es, si yo tengo, por ejemplo, esta información, estos son los datos que yo obtuve, ¿no? Estos. Entonces aquí lo que él está mencionando es que ustedes pueden hacer un ajuste correspondiente de la curva. Por ejemplo, él dice aquí, pues puede ser una regresión lineal, o sea, una recta que más o menos se acomode a los puntos correspondientes. Aquí, pues a lo mejor es otro tipo de regresión que se considere. Entonces, casi generalmente pudiera ser inclusive esto, generalmente la curva de densidad es más o menos como especie de parábola, ¿no? Sí, o sea, aquí esto sería aproximadamente, yo, por ejemplo, yo pudiera pensar que esto sería así, sí, o sea, una curva, una tendencia más o menos similar al de una curva de compactación, pero eso yo lo tendría que hacer directamente en el gráfico. O bien, si Excel me lo realiza, Excel lo que va a hacer es prácticamente todos en forma lineal, ¿no? Pero ustedes pudieran hacer consideraciones en la gráfica. Mejor a estos datos. Entonces, nuevamente, aquí vuelve lo que les comentaba en el primer video de esta serie, de que necesitamos, o sea, no es que vamos a entrar de lleno a lo que es el diseño de mezcla. Si se fijan, hay varios conceptos
hay varios conocimientos de los cuales nosotros debemos de precisar para poder entender en su totalidad lo que es el diseño de mezclas por método Marshall. Entonces, luego aquí podemos hacer perfectamente una regresión lineal que se adapte a estos datos y aquí también. Entonces, en la estabilidad de flujo también hacemos una regresión lineal, de tal manera que se adapte perfectamente a los datos. Tal vez esto se ve un poco disperso, pero obviamente que depende mucho de la escala. En este caso, si hubiésemos utilizado una escala más pequeña de intervalos de valores, esto se notaría de que es prácticamente recto, porque hay poca diferencia entre estos datos. También en Excel ustedes pueden establecer los límites, ¿no? Entonces, no váyanse ustedes de 0 a, sí, sino consideren más o menos el rango de valores que tienen para que pues se pueda apreciar bien los puntos y también se pueda apreciar bien la cuestión del trazo de la gráfica. Entonces, si ustedes empiezan con 0, pues estos puntos a lo mejor van a ser muy pegaditos, ¿sí? Igual sucede con estos. Entonces, para que se vea un poquito más la dispersión, pueden ustedes ampliar, no empezar con 0, sino empezar con el mínimo valor obtenido y el máximo valor o un poquito más para poner el gráfico, ¿no? Igual sucede con estos, igual con estos. Entonces, bueno, prácticamente a partir de estos gráficos que nosotros realizamos utilizando mínimos cuadrados es que procedemos a hacer el diseño de... No sé si aquí hasta el momento tengan ustedes alguna pregunta. Todos estos datos, estos se obtuvieron a partir de los especímenes que fueron realizados, fueron efectuados por medio de la incorporación de los diferentes contenidos de asfalto. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí el expositor inicia con 5.5, ¿sí? Y hasta dar un valor de 7.5. Según esto, pudiéramos pensar que el contenido óptimo de cemento asfáltico teórico sería 6.5, porque acuérdense que se dan dos valores abajo con una diferencia de 0.5 y dos valores arriba con diferencias acumuladas de 0.5. ¿Sí? Entonces, estos son los de información. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, la cuestión de la escala que ustedes manejan al momento de hacer el gráfico. Los que manejan un poquito de Excel, pues ya lo pueden hacer muy tranquilamente. Los que no, bueno, pues para que empiecen a... de mezcla. Entonces, se supone que debemos de cumplir con una serie de criterios que vimos en el video número 1 y que se los presento en esta parte de aquí. Entonces, es lo que tenemos aquí, criterios de diseño. Si se fijan... Estos son las especificaciones, ¿no?, establecidas en las normas. Entonces, aquí se maneja. En las normas actuales ya no se maneja el número de golpes, sino se maneja suma de ejes equivalentes. Aunque entre paréntesis le ponen también, vuelven a ponerle el número de golpes, pero ya hablan de sumatoria de ejes equivalentes, que es un poquito más acorde con el tráfico que se presenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí se habla de suma de L mayor que 10 a la 6 y acá sería menor que 10 a la 6, menor o igual que 10 a la 6, o sea, vamos hablando de un tráfico de 1.000.000 de ejes equivalentes, tráfico medio para estos valores. Ya va a darme la finalización de esta sesión y les suelo solicitar que rápidamente se vuelvan a conectarnos en cuanto nos saque de la pantalla, ¿no? Del punto. Volvemos otra vez a conectarnos.
ustedes aprobado el diplomado y que pues ya puedan proceder a realizar sus trámites correspondientes, ¿no? de titulación, que creo yo que es el objetivo prioritario, vamos a decirlo, ¿no? Y pues también tengan ustedes ese objetivo secundario, vamos a decirlo, de que de adquirir pues conocimiento adicional, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo lo correspondiente a al video. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Esta es la norma correspondiente. Aquí me dice los valores que debo de cumplir dependiendo el tipo de suma de ejes equivalente. Vuelvo a repetirlo. En este caso, se está hablando de tráfico, ¿no? De las cargas que los vehículos infieren a la carpeta. En este caso, por ejemplo, no sé qué sería. Sí, sería tráfico pesado, entonces serían estos valores, en los cuales ustedes pueden ver la estabilidad, por ejemplo, mínima debe de ser de 1.800 libras o bien 8.006 newtons. Esos son los valores establecidos, ¿no? Flujo debe estar entre 8 y 14. Vuelvo a repetirlo, estos valores se supone que con estos la mezcla al momento de ya de colocarse, de trabajar, de desempeñarse, cumple con la vida establecida y que pues no vamos a tener problemas de bache, no vamos a tener problemas de rodera, no vamos a tener problemas de agrietamiento, etcétera, ¿no? Sí, se supone que así es. O sea, aquí igual, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diseño en nuestro gabinete, en nuestra oficina o donde estamos realizándolo, pues lo estamos haciendo en función de cuestiones óptimas, ¿no? Sí. Pero ya en la realidad es otra situación lo que prevalece, porque ahora sí, ahí debe de intervenir mucho la cuestión del control de calidad, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces vamos a seguir continuando con esto para que vean cómo es la elección, así como ustedes lo van a hacer, la elección del porcentaje óptimo de contenido de asfalto, que se supone que ese es el valor que ustedes van a proporcionar a la planta y también lo correspondiente a la verificación de los porcentajes de agregados que deben de estar ya acopiados en la planta y que nos van a permitir al mezclar ya en la planta correspondiente con los hornos giratorios a las temperaturas establecidas para que nos dé la mezcla, ¿no? Sí, es la que va a trasladarse al sitio donde vamos a emplearla para, obviamente, tener la carpeta del camino, del estacionamiento, de la carretera, o etcétera, etcétera. Bueno, entonces continuamos. Tenemos que garantizar un valor mínimo de estabilidad. El flujo debe estar entre un rango de entre el 8 al 18%. Bueno, este ejercicio que estamos realizando es para un tráfico ligero. Entonces, el flujo debe estar entre el 8 y el 18. Los vacíos de aire deben de estar del 3 al 5%. Los vacíos en el agregado mineral van a depender de esta tabla que está aquí, que a su vez depende del porcentaje de vacíos de aire y por supuesto el tamaño nominal máximo del agregado, que para este caso el tamaño máximo nominal es de 3/4. Entonces, también el porcentaje de vacíos llenados con asfalto debe estar entre el 70 y el 80%. En ese caso, ¿cómo procedemos? La manera en la que inicialmente arrancamos en el diseño de mezcla es proponiendo un porcentaje de asfalto que corresponda a unos vacíos de aire que estén entre el valor límite
bueno, prácticamente entre el valor límite del 3 al 5% y a su vez el valor promedio, es decir, el 4%. A partir del valor promedio de estos extremos, que en este caso es el 3 y el 5, yo puedo cuantificar el valor promedio, es decir, el que está entre estos dos, que es el 4. Y con ese 4% yo puedo comenzar el criterio de diseño. Si no me cumplen el resto de los parámetros, con ese porcentaje de asfalto yo tendría que comenzar a variar esos porcentajes de vacíos de aire de tal manera que el resto de los otros parámetros que tenemos aquí sí me vayan a cumplir. Es decir, vamos a seleccionar en este caso unos porcentajes de vacíos de aire del 4%. Vamos a entrar en la gráfica de regresión que elaboramos en esta parte con ese porcentaje de vacío y vamos a obtener un porcentaje de asfalto con los cuales evaluaríamos en el resto de los gráficos los parámetros volumétricos. Entonces, prácticamente la lógica con la que vamos a proceder sería lo siguiente. Primero, vamos a buscar en este gráfico el porcentaje de vacíos que corresponde al 4%. De esa manera, garantizamos precisamente que ese parámetro se esté cumpliendo. Entonces, entramos con el valor del 4% y después de eso tocamos la gráfica, bueno, prácticamente proyectamos este punto que toca la gráfica de regresión sobre la abscisa. De esta manera, el valor que nosotros obtenemos sería este que está aquí. Entonces, obviamente que si yo tengo ya este modelo matemático, puede aproximarse, bueno, prácticamente al pulso, como dicen, pero si yo ya sé que cómo cuantificar una regresión, bueno, prácticamente utilizando Excel o utilizando lo que se supone que aprendimos en estadística, puedo perfectamente calcular el valor exacto. Entonces, procedemos de esa manera. Nada más para su conocimiento, para que no se metan muy de lleno en eso, lo pueden hacer, aquí como dice el expositor, lo pueden hacer a pulso, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tuviéramos la expresión de regresión lineal, que ya sabemos cómo se obtiene, ¿no? Sí, es una recta. Y ya con el valor que tenemos en el eje de la Y, sustituimos y nos daría el valor de X. ¿Sí? De no ser así, bueno, pues lo hacemos de manera aproximada, ¿no? Aquí yo diría que vale 6.3, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver cuánto sale. Pero vuelvo a repetirlo para que no ustedes se metan con la cuestión de expresiones matemáticas para determinarlo, pues lo pueden hacer de manera visual o aproximada. Primero forzamos que cumpla lo que es el valor de los vacíos de aire, que en este caso es del 4%. Obtenemos un porcentaje de asfalto, que para este problema ese dato nos da del 6.3%. Si hacemos lo que les decía, es decir, a partir del gráfico o de la ecuación de esta recta, y si yo tengo el valor del 4% para el contenido, bueno, en este caso para los vacíos de aire, yo puedo cuantificar perfectamente lo que es el porcentaje de asfalto. En este caso ese porcentaje da del 6.3%. Entonces, luego nos vamos a ubicar en el resto de las gráficas y vamos a hacer cada uno de esos cálculos. Entonces, por ejemplo, en esta, yo ya sé que mi porcentaje de asfalto corresponde al 6.3%. Entonces, prácticamente lo que tendría que hacer sería proyectar ese 6.3% sobre el gráfico de regresión y luego ese mismo punto colocarlo sobre en este caso, sobre la ordenada. Y obtengo, por supuesto, lo que es la densidad de la mezcla. En este caso, esa densidad da un valor de bueno, sí, aquí está. Da un valor de 2.225. Entonces, se supone que vamos a seguir procediendo utilizando esa misma lógica y hacemos exactamente lo mismo, pero para el caso de
los vacíos en el agregado mineral. Nuevamente nos vamos a colocar sobre el gráfico y por supuesto vamos a proyectar a partir de un contenido de asfalto del 6.3%, ese valor sobre la recta y luego proyectamos ese mismo dato, por supuesto, sobre el eje, en este caso de las ordenadas. Entonces, este valor que obtenemos aquí sería el contenido, bueno, en este caso los vacíos en el agregado mineral para un porcentaje de asfalto del 6.3%. Y ese dato nos da de 15.24. Entonces, vamos a proceder de la misma manera para los vacíos llenados con asfalto y para la estabilidad y el flujo Marshall. Y obtenemos los resultados que vemos en esta parte. Entonces, es decir, que para un vacío de aire del 4% obtenemos un contenido de asfalto del 6.3 y a su vez vamos a obtener un porcentaje de vacíos en el agregado mineral en este caso, del 15.24%. Entonces, con este resultado también podemos cuantificar lo que son los vacíos llenados con asfalto, que ocupando la misma lógica nos da del 73.95 y finalmente el flujo Marshall para este porcentaje de asfalto del 6.3 nos da de 10.5 y la estabilidad de 3.963.8. La densidad, como vimos, o la gravedad específica de la mezcla es de 2.225%. Entonces, estos serían los resultados que nosotros tenemos que comparar con los criterios de diseño de mezcla que vimos en el video número 1, que se los presento aquí también. Entonces, cada uno de esos valores y esos datos que obtenemos los vamos a comparar con los datos de esta tabla y debemos de hacer que cumpla con cada uno de los criterios de diseño de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el último punto? Entonces, seleccionamos el tráfico ligero y el tamaño nominal máximo, en este caso es de 3/4 de pulgada. Entonces, luego tenemos que verificar cada uno de los criterios de mezcla. Primero, la estabilidad mínima. Entonces, para un tráfico ligero, la estabilidad mínima, tal como vemos aquí, es de 3.336 y es precisamente el dato que tenemos aquí, 3.336. Entonces, luego, si seguimos la misma lógica, el flujo debe estar entre el 8 y el 18%. Entonces, los vacíos, en este caso, el porcentaje de vacíos debe estar entre el 3 y el 5. De antemano sabemos que cumplimos ese criterio, puesto que partimos de este criterio, de cumplir con este criterio para precisamente cuantificar el resto de los parámetros volumétricos. El porcentaje de vacíos llenados con asfalto debe estar entre el 70 y el 80. Y el porcentaje de vacíos del agregado mineral, el mínimo, debe ser del 13%. Y comenzamos a hacer la comparación. Primero la estabilidad mínima, que debe ser de 3.336 y a nosotros nos da de 3.963.8. Por lo tanto, este criterio cumple. Entonces, luego, el flujo debe estar entre el 8 y el 18%. Y a nosotros nos da, entre el 8 y el 18 como múltiplo de 0.25 milímetros, una centésima de pulgada. Debe estar entre el 8 y el 18. Y a nosotros nos da de 10.5. Significa que también cumplimos este criterio. Luego, los porcentajes de vacío deben de estar entre el 3 y el 5. Obviamente cumplimos este criterio porque, como les decía, partimos de un porcentaje de vacío del 4%. Luego, el porcentaje de vacíos llenados con asfalto debe estar entre el 70 y el 80%. 70 y 80%. Por lo tanto, también cumplimos ese criterio porque el valor que obtenemos nosotros del diseño es del 73.95%. Por lo tanto, estamos en este rango. Finalmente, el porcentaje de vacíos en el agregado mineral, el mínimo, va a ser del 13%. Y nosotros tenemos un valor de, en este caso, 15.24. Por lo tanto, cumplimos cada uno de esos criterios de diseño de mezcla. Y podemos concluir que el porcentaje de asfalto con el cual nosotros vamos a diseñar
la mezcla para cumplir con la demanda de tráfico específico va a ser del 6.3%. Fíjense en una cosa, en caso de que no nos cumpliese con el 6.3%, tendríamos que obviamente variar los vacíos de aire. Entonces, tendríamos que cambiar los vacíos de aire de tal manera que todos estos valores que están aquí, es decir, estos datos y estos de aquí, se modifiquen. Y de esa forma tendríamos que ir ajustando los datos hasta que todos los criterios de diseño de mezcla nos cumplan. Entonces, prácticamente esto sería todo por esta serie de videos sobre el diseño de mezcla asfáltica por el método Marshall. Si tienen algunas preguntas pueden dejarlas en los comentarios, con muchísimo gusto pues, estoy presto a responderlas. De igual manera le agradecería un montón o bastante si me dejan un like. Bien, pues esa sería la culminación. Esto ustedes ya en una tabla general determinan o mencionan cuál es el porcentaje óptimo de cemento asfáltico, haciendo referencia a las especificaciones. Y así como mencionaba, se mencionaba, entonces si no cumple, ustedes pueden irse con el 3% o pueden irse con el 5%. Entonces ahí empezar a jugar con esos valores hasta que se satisfaciera los requisitos o requerimientos especificados. Entonces, si tengan alguna pregunta con respecto a esto. Hola. ¿Quedó claro? Todo bien, profe. Bien, entonces ya tenemos nosotros los elementos suficientes, necesarios para poder diseñar una mezcla asfáltica en caliente con granometría densa para la elaboración, obviamente para la elaboración de la mezcla asfáltica. ¿Qué seguiría ahora? O sea, voy a hacer un poquito de referencia a los procedimientos de construcción que se llevan a cabo. Le estoy mostrando yo los videos porque, como dicen por ahí, ¿no? Una foto o una figura dice más que 1000 palabras. Entonces, por eso me estoy enfocando a ello y aprovechando que existe en la red, pues obviamente mucha información al respecto, ¿no? Vuelvo a insistirles, dado caso que exista alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues entonces nos abocamos a ello. De no ser así, bueno, ustedes tienen ya los elementos necesarios y suficientes para poder realizar una mezcla, un diseño de mezcla, apoyándonos en la metodología Marshall. Aquí en este caso, o los específicos, viene siendo la determinación de los agregados, ¿no? O sea, acuérdense, los agregados son muy importantes, la determinación. Y en el método SuperPave también es lo que se considera muy fuerte. Uno es, por ejemplo, la determinación, en forma de resumen, el método SuperPave establece 4 pasos. Uno es selección de los materiales, agregados y cemento asfáltico. Y luego el número 2, selección de la estructura del agregado. Eso es lo que viene siendo la granometría, utilizando la gráfica de Fuller. Y el otro es selección del contenido de cemento asfáltico de diseño, empleando las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas y el tráfico equivalente. Y por último, evaluación de la sensibilidad de humedad de la mezcla de asfalto de diseño. Son los 4 puntos principales. Lo que pasa es de que en método SuperPave, vuelvo a mencionarlo, pues se utiliza equipo más sofisticado, ¿no? Sí, al respecto. Y la verificación o comprobación de las mezclas se hace también con equipo más sofisticado y se aboca inclusive en México, con un protocolo que se denomina protocolo AMAC. El protocolo AMAC establece 4 niveles y dependiendo del nivel, pues sería la cuestión de
el empleo o la especificación correspondiente. También otra situación que maneja SuperPay con respecto a método Marshall es la elaboración de los especímenes. Los especímenes ya no se golpean, o sea, no se utiliza el pisón de 4.5 kilos, o sea, de 10 libras, y la altura de caída de 45 centímetros. Y los moldes pues son diferentes. Aquí en el método SuperPay se utiliza un compactador giratorio. Un compactador giratorio que también se tiene que establecer el número de giros de ese compactador. Se establece el número de giros iniciales, número de giros de diseño y número de giros máximo. En función de ello se establece las correlaciones o expresiones que se van a utilizar en las diferentes combinaciones que vamos a utilizar para ello. Y también se hace el cálculo correspondiente de volumen, de vacíos en el grado mineral, el porcentaje de aire, el volumen de aire. Sí, nada más aquí ya no se determina, por ejemplo, la estabilidad, se determina la susceptibilidad de la humedad en función de prototipos o de especímenes que se elaboran y se someten a un proceso de heladas y de hielo a temperaturas correspondientes, haciendo una relación de especímenes elaborados y comparándolos con respecto a especímenes que no se sometan a esa susceptibilidad. Y el valor correspondiente, pues la diferencia o la relación que exista entre el material o los especímenes que fueron susceptibles a congelación y de hielo y sometidos a tensión o a compresión o tracción con respecto a esos especímenes que no se hicieron nada, simplemente sirvieron como referencia, como punto de control. Entonces, el valor no debe de ser menor de 0.8 para terminarlo, ¿no? Y también se hace mención, lo vamos a ver así más rápidamente, se hace mención de la determinación de las roderas. ¿Sí? Para ello se utiliza la rueda de Hamburgo, en el cual está un espécimen que se coloca, ¿sí?, sobre algún molde y se hace pasar una rueda constantemente, ¿sí? Y se determina el número de pasadas que se hizo para una determinada deformación que presente esa mezcla o ese espécimen. Sí, esa sería la rueda de Hamburgo, la determinación de las roderas en la elaboración de mezclas. Y también se determina la fatiga, o sea, el envejecimiento correspondiente por medio de pruebas de fatiga, pruebas de flexión de mezclas o pruebas de flexión correspondientes. Y esos serían los niveles que se manejan, ¿no? Entonces, ese sería el método SuperPay. El método Marshall es lo que vimos aquí, ¿sí?, correspondiente, y es lo que se utiliza más. Es ahora lo que vamos a ver es una visita a una planta de asfaltos para ver cómo se lleva a cabo todo el proceso de obtención real de agregados, cómo se lleva a cabo el proceso de colocación o de elaboración de la mezcla y la cuestión del control de calidad que se lleva en laboratorio. Entonces vamos a hacer referencia a ello. Lo voy a repetir de nueva cuenta. Un video que se hace referencia de una producción de cemento, de mezcla asfáltica en caliente de la Ciudad de México que abastece pues en la construcción o en la rehabilitación constante de calles en la capital del país. Vamos a hacer referencia al mismo. Pregunto si se ve bien.
¿Sí se ve? ¿Sí se escucha también? Sí, profe. Vamos a seguir. Lo más divertido, lo más emocionante y lo más interesante está en De Todo. Es por eso que hoy los voy a invitar a que juntos visitemos la planta de asfalto de la Ciudad de México, en donde se hace el pavimento que cubre nuestras calles. ¿Están listos? Yo soy Alexia, comenzamos. Lo primero que tenemos que conocer para saber todo el proceso del asfalto es el material que se emplea. Y para eso estamos con el ingeniero Carlos Quirós. Hola, ¿qué tal? Tienes que ponerte el casco por medida de seguridad. ¿Qué tipo de material se emplea, Carlos? Se utiliza roca basáltica, es una roca bastante dura, con un alto grado de densidad, y es la materia prima que se utiliza para hacer la mezcla asfáltica. Se realizan voladuras, nosotros le llamamos voladuras, son perforaciones que son a 2.2 metros cada una de diferencia, donde colocamos alto explosivo. Quedan material muy grande, aproximadamente a veces 2 metros, 3 metros de largo, las cuales se tienen que minimizar y se utiliza maquinaria especial para poder disminuir su tamaño a unos 40, 50 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo se le llama a la roca una vez que está explotada y queda de esta manera? Nosotros le denominamos roca en greña, que es roca virgen después de la explotación. Una vez reduciendo los tamaños, cargamos nuestros camiones fuera de carretera, que son camiones que tienen alta capacidad de carga, los cuales transportan nuestro material a los conjuntos de trituración. El conjunto... Voy a hacer mención de lo que se está explicando aquí para que ustedes también lo entiendan mejor. Es que después de que se hacen las voladuras, o sea, como vimos ahorita, las voladuras en los cerros, a partir de explosiones o de explosivos, que se supone que también estos explosivos deben de ser diseñados para que el tipo de fragmento de roca tenga un determinado tamaño. Entonces, esos tamaños se trasladan a trituradoras, ¿sí? Esas trituradoras son trituradoras primarias que reciben un determinado tamaño, tal y como menciona aquí el ingeniero, que recibe alrededor de 2 metros de tamaño, 1 metro, y que obviamente hay que triturarlas más. Entonces se utilizan triturador, digo, de quijada para moler esos materiales, triturarlos y dejarlos a un determinado tamaño. Entonces serían las trituradoras primarias, después se pasan a trituradoras secundarias, donde se tiene otro tamaño, y finalmente una trituradora terciaria, donde se está obteniendo los tamaños que requerimos, ¿no? Para la cuestión de la mezcla. Entonces, hay una clasificación de agregados dependiendo el uso de las trituradoras. Entonces, aquí ya es en campo el proceso. Y se tiene que llevar, obviamente, un control de calidad de verificación de esos agregados. De trituración cuenta con 3 módulos, primario, secundario y terciario, donde la roca en greña cae a nuestra tolva de gruesos del primario, y esta es una quebradora donde cae el material, la roca en greña, y es compactada, impactada por la muela móvil. Esta fragmenta nuestro material, cae a una banda y esta es transportada hacia nuestra primera criba. La criba separa este material en tanto granulometrías mayores como menores, hasta que logre pasar la granulometría adecuada, viene hacia nuestro almacén. ¿Y en dónde se extrae esta roca? Esta roca se extrae en una cantera que se encuentra en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca en Parres. Ahí tenemos nuestra planta de triturados basálticos Parres. Anteriormente se explotaba ahora lo que es conocida como la cantera de los Pumas. Una vez que obviamente la mancha urbana creció, hubo la necesidad de buscar otro lugar de explotación con las mismas características que a las que había aquí, entonces se pasaron los conjuntos hacia Parres.
estamos con el ingeniero Uriel Cano Rojas. ¿Cómo trabaja la planta de asfalto? Pues mira, para producir mezcla asfáltica necesitamos dos materias primas. Las principales son agregado pétreo, lo que es solo material triturado, es decir, piedras de tamaño muy pequeño, y chapopote, que necesitamos mezclarlo para que podamos utilizarlo en las calles de esta ciudad. Aquí nos encontramos en el almacén de agregado pétreo o piedras, el cual nosotros transportamos hacia la planta mediante el cargador frontal que está detrás de nosotros para que inicie la producción. Nosotros utilizamos una piedra basáltica que proviene de volcanes. Nos encontramos en una parte de la ciudad donde hace muchísimos años hubo una erupción muy enorme, la cual formó el Pedregal o la zona de los Pedregales. Nosotros estamos muy cercanos a la ciudad universitaria y utilizamos esa piedra para producir la mezcla. Y entonces, una vez que está el material aquí, que ya está triturado, ¿a dónde lo lleva este cargador? Este cargador lo que tiene que hacer es llevar a unos cajones, son los encargados de alimentar a la planta productora de mezcla mediante banda transportadora. Entonces lo que hace es cargar el material de este cerrito y llevarlo hacia las tolvas que tenemos de este lado izquierdo para que iniciemos el proceso de producción. Entonces, las bandas transportadoras traen el material hasta aquí. Aquí, que estas son contenedores o tolvas, las cuales son las encargadas de contener las piedras trituradas para enviarlas al tambor secador mediante otra banda transportadora, la cual llevará estas piedras hacia el tambor, que es donde vamos a quitarle la humedad a las piedras para mezclarla con el asfalto o chapopote. Sí, ustedes observaron, aquí las granulometrías se supone que están controladas inicialmente y que el cargador frontal, cuando las manda a las tolvas, lleva una cierta humedad, que dicha humedad debe ser completamente eliminada, ¿no? Porque si no, acuérdense que el agregado prefiere mucho la humedad, prefiere mucho el agua que el asfalto. Y eso ya implica de que no va a haber una adecuada adherencia o cohesión al momento de estar elaborando la mezcla. Pero, pues, la evaporación, acuérdense, se presenta a los 100 grados centígrados. Por eso es de que las temperaturas que se someten los materiales, los agregados, son por encima de esa temperatura. Entonces, el material está completamente seco. Y entonces las tolvas que dosifican y distribuyen el material lo trasladan hasta aquí. Hasta aquí. Aquí nos encontramos con lo que llamamos nosotros un tambor, el cual tiene en la punta un quemador que arroja una flama interna a este tambor, la cual nunca toca las piedras. Es decir, solamente el calor que se genera dentro del cilindro va extrayendo la humedad de las piedras, la cual es capturada mediante un ducto, el cual va a llevar a nuestro colector de polvos todas las partículas que no queremos que se vayan a la atmósfera para evitar la contaminación y capturarlas e ingresarlas al proceso de producción. Aquí también es el lugar donde vamos a agregar el chapopote para mezclar con el agregado y obtener la mezcla asfáltica, la cual finalmente se irá a las calles de la ciudad. ¿Por qué es necesario secar las piedras? ¿Qué pasa si están húmedas? El asfalto o chapopote no es afín con el agua, entonces si estas piedras están húmedas, nunca va a poder adherirse el asfalto a las mismas. Nosotros tenemos que estar muy seguros de que el material esté bien secado para poder adherirle el asfalto y tener una mezcla de excelente calidad. Está ya elaborada la mezcla, donde se está verificando si realmente está cumpliéndose con los efectos que se habían establecido previamente. Entonces, se hace un constante muestreo para verificarla. Uriel, ¿y cuál es la capacidad de esta planta? Esta planta puede producir 250 toneladas por hora y almacenar 600 toneladas. Tiene 3 hilos de almacenamiento
en los cuales cada uno de ellos podemos almacenar 200 toneladas, que la verdad es pues bastante. Esta ciudad requiere demasiada mezcla asfáltica, es muy grande. Nosotros hemos llegado a tener aquí demandas de material hasta de 5,000, 6,000 toneladas por día. ¿Cuántos tipos de mezclas se pueden hacer? Esta planta puede producir mezcla caliente, mezcla templada y mezclas modificadas templadas. Actualmente, por norma de la Ciudad de México, nosotros tenemos la obligación para cuidar el ambiente de producir mezclas templadas, las cuales se producen a una temperatura de entre 120 y 130 grados centígrados, lo cual nos permite generar menos emisiones a la atmósfera. ¿Y cuáles son las diferencias entre cada una de las mezclas? ¿O cómo podríamos identificarlo ya que el material se utiliza para algo? El material caliente es una mezcla que se produce a altas temperaturas, es decir, a una temperatura mayor a los 150 grados, 160 grados centígrados. Esto ya no se hace en esta planta. Producimos mezclas templadas, podemos producir mezclas templadas modificadas y también recicladas. Las mezclas recicladas es aprovechar el pavimento que se levanta de las calles e ingresarlo al proceso productivo para minimizar la explotación de piedras en los bancos de trituración. Esta planta tiene la capacidad de producir con hasta un 50% de material reciclado, que la verdad es bastante. ¿Y las mezclas modificadas? Las mezclas modificadas son aquellas mezclas que utilizan un asfalto modificado o un chapopote modificado, al cual se le agregan polímeros para que su grado de rendimiento en las calles sea mucho mejor. Las mezclas tibias son aquellas que se producen a una temperatura entre 120 y 130 grados centígrados y son a las que estamos obligados a producir por cuestiones y normas ambientales de la ciudad. Esto evita que generemos demasiadas emisiones a la atmósfera. Aunado a eso, desde el año 2008 nosotros utilizamos como combustible gas natural, que es un combustible muy limpio. Tenemos 2 plantas productoras de mezcla y las dos... Faltaba comentar de que el asfalto de alguna manera es un material contaminante, ¿no? Por eso es de que se ha eliminado lo que corresponde a los asfaltos rebajados. El asfalto rebajado, por ejemplo, un FR era asfalto con gasolina y al momento de entrar la combinación o el fraguado, la gasolina se volatizaba, permitiendo una contaminación al medio ambiente, ¿sí? Por eso de aquí se menciona que ya las temperaturas bajan un poquito para disminuir esa contaminación. Bueno, vamos a conectarnos de nuevo, ¿no? Para ver el final de este video. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición de este video, que lo estamos tomando como si fuera una visita, ¿no?, de obra a una planta de asfaltos. Es la ventaja que ofrece ahora la cuestión de las clases virtuales, en las cuales, bueno, pues uno puede retomar videos que se han elaborado y que nos permitan comprender o entender un poquito más acerca del funcionamiento, en este caso particular, de una planta de asfaltos. Continuamos. Aquí nos quedamos y vemos la elaboración de la mezcla. Utilizan gas natural. Una ventaja que también tiene esta planta, que fue de reciente adquisición, es que cuenta con un quemador que es bajo en emisiones de óxidos nitrosos, es decir, cualquier contaminante.
es muy importante que cuidemos el medio ambiente porque pues es la responsabilidad de la planta. Nosotros normalmente operamos de domingo a viernes. Las noches de los domingos empezamos a surtir material dependiendo la demanda que tenga la ciudad y terminamos los días viernes a mediodía. Los días sábados nos dedicamos a hacer mantenimiento a las plantas. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlas en condiciones para que podamos seguir con el abastecimiento de mezcla a la ciudad. Por lo que entiendo, la mezcla se produce cuando va a ser utilizada. La mezcla podemos almacenarla. En esta nueva planta podemos almacenarla hasta por un periodo de 3 días. Fíjense ustedes aquí el manejo de la planta se da de manera automatizada, ¿no? Aquí está el manejo de los controles que se tiene en la planta y creo que en cualquier planta para hacer las mezclas se maneja de esa manera. El operador, el que está en la oficina o en el chequeo correspondiente, es el que está abriendo, viendo, etcétera, etcétera, la cuestión de las bachadas, de agregar la cantidad de asfalto correspondiente, agregar hacer los agregados, etcétera. Entonces todo es de manera automatizada. Se tiene ya un porcentaje de cemento asfáltico que se ha obtenido, por ejemplo, en laboratorio y ya se ha verificado. Entonces, ya que se tiene eso, pues ahora sí ya se procede a la masificación de la producción. Aquí mencionaba, por ejemplo, que tiene una producción de alrededor de 250 toneladas por hora. Eso implica que tiene un volumen, si consideramos la densidad, de alrededor de 115 metros cúbicos por hora que se está produciendo de mezcla. Es una cantidad bastante fuerte. Si consideramos, por ejemplo, 115 a un camión de 14, un suministro más o menos sería de 115 entre 14, le puede dar abasto alrededor de 8 a 9 camiones por hora para estar suministrando de mezclas al sitio, ¿no? donde se requiera. Porque los hilos de almacenamiento cuentan con un sistema de calentamiento, el cual nos permite mantener en condiciones de utilizarla posteriormente a la mezcla. Y podemos producir, mientras haya todos los camiones que lleguen aquí a la planta, los podemos estar abasteciendo de la misma. Y además, pues bueno, la gente que trabaja aquí tiene muchísima experiencia, llevan más de 20 años como operadores de plantas, entonces realmente saben lo que hacen. ¿Cómo llega la planta a este punto de la ciudad? Nosotros pasamos por Avenida del Imán y la verdad es que no imaginamos todo lo que hay detrás de esa pared. Es impresionante todo lo que está aquí debajo de la calle, porque realmente nos encontramos, yo creo, 20 metros debajo del nivel de la calle. La planta de asfalto de la Ciudad de México fue creada en el año 1956 por el entonces regente Uruchurtu. En las instalaciones que nos encontramos actualmente fueron parte de una cantera que abastecía a esa planta. Esta planta llegó aquí en 1970. Hemos tenido 9 plantas productoras de mezcla asfáltica. Nos encontramos actualmente en la número 9, que es la de más reciente adquisición. Se llama planta de asfalto porque es a lo que nos dedicamos, pero los equipos que realizan esta operación, nosotros las llamamos plantas de asfalto. Actualmente contamos con 2 plantas productoras de mezcla asfáltica o de asfalto, las cuales nombramos la número 8 y la número 9. Esta es la número 9, vamos a ver la número 8. Vamos. Ya estamos en la planta número 8 que se encuentra en un desnivel en comparación con la planta número 9. Sí, nos encontramos en este momento en la planta productora de mezclas número 8. Estamos 10 metros debajo de la planta número 9. Esta planta fue adquirida en el año de 2004. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por hora. A diferencia de aquella planta,
Aquí contamos con 2 tambores para realizar el proceso de producción de mezcla asfáltica. Un tambor es encargado del secado del material y otro más pequeño es donde mezclamos el asfalto con las piedritas para obtener la mezcla asfáltica. Cuenta también con 3 tilos de almacenamiento con capacidad de 150 toneladas cada uno de ellos. Es una planta de menor capacidad de producción, pero bueno, también le dimos una remodelación a la misma para tenerla en condiciones de operación, las cuales consistieron en, bueno, darle mantenimiento al colector de polvos, se cambió el quemador por uno de más eficiencia para no generar tantas emisiones al ambiente. Y es que en realidad el trabajo que realiza esta planta es extraordinario. Si pensamos en la capacidad que tiene, en dónde está ubicada, los años que tiene operando, estamos hablando de mucha tecnología y experiencia acumulada. Esta planta fue creada en 1956, ha sufrido diversos cambios desde el proceso mismo de la fabricación de la mezcla, porque había diferentes tipos de plantas a las que actualmente tenemos. Aquí hubo una planta la cual utilizaba agua para captar los polvos. Esa tecnología ya no se utiliza más y ahora la modernidad nos lleva a la eficiencia de los colectores de polvo. ¿Y cuál crees que es la importancia de esta planta para la Ciudad de México? Esta planta está ubicada geográficamente en el centro de la ciudad, entonces de aquí es muy fácil llevar material a cualquier punto de la misma. Es imperante que sigamos produciendo mezcla porque las necesidades de esta ciudad son muchísimas en cuanto a pavimentación. Uriel, y en todos estos años, ¿a qué retos se ha enfrentado la planta? Pues bueno, esta planta ha sufrido varios retos. En sus tiempos fue la encargada de producir toda la mezcla para la construcción del viaducto, del periférico. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero en la actualidad, pues bueno, continuamos con el reto de seguir surtiendo o suministrar la mezcla asfáltica que requiere la Ciudad de México. ¿Y alguna vez se ha presentado el caso en donde no hay materia prima para poder trabajar? ¿O siempre ha estado como muy a la mano la explotación de la piedra necesaria? Fíjate que con la piedra pues no hemos tenido problema, con lo que sí a veces estamos enfrentados con el suministro del C20 o del asfalto, ya que este proviene de Pemex y a veces por la alta demanda que tiene el mismo, pues sí en ciertas épocas del año nos ha sido complicado que nos llegue. Uriel, ¿y tú cuánto tiempo tienes aquí? Pues mira, estoy desde el año 2000, yo llegué aquí siendo un estudiante, yo hice mi servicio social aquí en esta planta y en algún momento pues me dieron la oportunidad de encargarme de la producción de las mezclas. No he trabajado solamente en esta planta, me he ido 3 veces, he tenido la oportunidad de regresar 3 veces a la misma, que bueno, uno cuando es más joven tiene otras inquietudes, pero al final a mí me gusta muchísimo trabajar aquí porque yo me formé en esta planta de asfalto como ingeniero. Sí tengo la camiseta bien puesta. Aunado a la producción de mezclas asfálticas, pues bueno, esta planta cuenta con un laboratorio, el cual también está encargado de buscar nuevas tecnologías para eficientar los pavimentos que se colocan en la ciudad. Hubo mención de que cualquier planta debe tener un laboratorio para estar verificando la calidad de la mezcla producida y hacer las modificaciones correspondientes o correcciones de la misma. Este es el Laboratorio de Control de Calidad y estamos con el ingeniero Pedro Carvajal. Para poder estar aquí, Ale, primero necesitamos que tengas tu equipo de seguridad. ¿De qué se encarga este laboratorio, ingeniero? De revisar los materiales con que se forma la mezcla asfáltica y a su vez validar que la mezcla salga con los parámetros de calidad que se requieren para poder elaborar o fabricar una carpeta asfáltica. ¿Y cómo realizan estas pruebas para confirmar que la mezcla asfáltica sea de excelente calidad? Primero evaluamos los materiales de que está conformada, que es agregado pétreo, como ese que pueden observar ahí, y el asfalto como tal, que es comúnmente conocido como chapopote. Es un fluido y a temperatura ambiente pues es un sólido plástico. ¿De dónde sale el chapopote? Es un subproducto de la refinación del petróleo, de ahí se obtiene el asfalto, ese es producto de las refinerías de Pemex.
Entonces, cuando decimos únicamente asfalto, estamos hablando específicamente de lo que comúnmente conocemos como chapopote. Es correcto, y es el material que nos ayuda a ligar todas las piedras o el triturado pétreo con el que conformamos la mezcla asfáltica. Entonces, aquí estamos viendo las diferentes calidades que hay de acuerdo a la trituración que tienen las piedras y el chapopote, pues líquido. Esta mezcla de los materiales, en el caso del agregado, son diferentes tamaños de partícula, que puede ser desde material de 3/8 hasta material muy fino como el talco. A través de calor juntamos estos dos materiales, lo que es el asfalto con el triturado pétreo, y conformamos la mezcla asfáltica, que es esa que pueden observar ahí. ¿A qué temperatura está la mezcla asfáltica? La producimos entre 120 y 130 grados de temperatura, de grados Celsius. ¿Y a qué tipo de pruebas la someten? Aquí vemos quizás una especie de muestras. Primero determinamos la proporción que hay de cada uno de ellos, toda vez que para conformar una mezcla tenemos una normativa, que son las normas de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, que nos dice que para una mezcla como la que normalmente utilizamos aquí en la Ciudad de México, debemos de tener 6.5% de asfalto en masa, y el restante 93.5% es agregado pétreo. Entonces aquí él menciona de un porcentaje, ¿no? Se supone que ese porcentaje salió no por especificación, sino salió del diseño de la mezcla. ¿Qué es lo ideal para el asfalto, para la mezcla asfáltica? Para la que conformamos nosotros es una textura, porque lo que tú estás observando aquí es únicamente la textura, no la composición como tal de la mezcla. Y la textura debe ser un poquito semirrugosa como estas, para tener una mejor fricción al momento del frenado de los vehículos. ¿Sí? Una superficie extremadamente lisa como esta que ves por aquí, pues bueno, no genera la fricción suficiente, y los vehículos en temporadas como la que estamos viendo actualmente de lluvia, se puede formar una película entre ambas capas, lo que es la peta asfáltica y el vehículo, y se forma un fenómeno que se conoce como acuaplaneo, es decir, que el vehículo se derrapa, precisamente porque no hay esa fricción con la carpeta asfáltica. Pedro, ¿qué te parece si entonces ahora vemos cómo someten alguna de las muestras a las pruebas que se realizan para control de calidad? Muy bien, para poder realizar esto tendremos que pasar al área de mezclas asfálticas de validación, donde vamos a someterla a resistencia a la carga y a la deformación. ¿En qué consiste la prueba que vamos a ver? Mira, la prueba es conocida como prueba Marshall, y es una prueba para determinar el desempeño que va a tener la mezcla. Fíjense, esto es reciente. Entonces, ellos están apoyando, hacen una combinación de superpay por carne de textura, etcétera, pero el ensayo que les establece la estabilidad lo hacen por medio de Marshall. Y Marshall, pues es lo que ya nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden, de alguna manera, trabajar ahí en esa planta. Colocada ya en una carpeta. Consiste en saturar en agua y a temperatura de 160 grados, que son los peores enemigos de un pavimento, y es la temperatura que normalmente alcanza una carpeta en la Ciudad de México, y posteriormente la vamos a pasar a una... Fíjense que aquí el expositor habla de una temperatura pues muy elevada, ¿no? En realidad la temperatura a la cual se somete es de 60 grados centígrados en el baño María. Ya después, en un tiempo determinado, se saca la muestra, se seca y se coloca ya en las mordazas que le van a permitir determinar la estabilidad. Una prensa donde le vamos a ejercer presión para determinar cuánto resiste a la carga, que es la carga de los vehículos, y cuánto se deforma por esa carga del paso de los vehículos. El procedimiento no debe tardar más allá de 30 segundos, entre que sacamos la muestra del baño de agua de la saturación y en que la ponemos en la prensa para poderla hacer. La carga máxima de esta prensa es de 50 kilonewtons, y la resistencia que debe de tener la mezcla es equivalente a 800 kilogramos fuerza, de acuerdo a nuestra norma, y la deformación que debe de presentar por esa carga de 800 kilogramos fuerza mínima debe de ser un máximo de 4 milímetros de deformación. Y con eso garantizamos que la mezcla que estamos enviando a las calles, una vez que esté colocada en condiciones óptimas de temperatura, de compactación y todo lo que conlleva, nos va a resistir de 5 a 7 años con un mantenimiento superficial exclusivamente.
En cuanto surge esta deformación, el equipo para en automático y nos da las lecturas de cuánto resistió la carga y cuánto se deformó. Hay muchos factores que intervienen en la durabilidad de una carpeta y entre ellas está la parte de la construcción de la misma, ¿no? A eso pues hay lineamientos que también nuestras normas especifican de temperatura de colocación, velocidad del viento que hay en ese momento, la temperatura a la que llega la mezcla a la obra, la temperatura a la que se debe de tender y la temperatura a la que se debe de compactar. Si esas temperaturas no se controlan, pues generalmente suceden pues, los defectos que vemos en todas las vialidades. Muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes y espero que les haya parecido muy buena la explicación que les dimos para entender cómo funcionan las vialidades en esta Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una demanda de 1.200.000 toneladas de mezcla asfáltica anualmente, y esta planta de asfalto puede distribuir el 70% con toda la maquinaria que conocimos el día de hoy. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook y Twitter esperando. Pues es la explicación correspondiente de la planta de asfaltos. Ya ustedes pueden dar cabal idea del proceso que se sigue en la elaboración de la mezcla. A partir de esto, vean ustedes que no es tan tranquilo, ¿no? Lleva todo un proceso, se tiene que tener pues, bastante experiencia en el trabajo y sobre todo pues llevar un control estricto de calidad de elaboración. Falta ahora, ya teniendo la elaboración de la mezcla, ahora falta la colocación de esa mezcla en el campo y vamos viendo cómo se lleva a cabo, ¿no? A verlo, el proceso constructivo en el campo. Buen día con todos, mi nombre es Carlos Eduardo Zeta Valiente, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. Hoy voy a explicar acerca del proceso constructivo de un pavimento flexible, el cual está dividido en 4 etapas. La primera es el proceso constructivo de la subrasante, la segunda es el proceso constructivo de la subbase, la tercera es el proceso constructivo de la base y por último la cuarta es el proceso constructivo de la carpeta asfáltica. Como primer paso tenemos lo que viene a ser la subrasante, ¿no? La preparación de la subrasante. ¿Qué es la subrasante? La subrasante es la superficie que soporta la estructura del pavimento. Está compuesta por el mismo terreno natural, que en ciertas ocasiones, este terreno natural necesita mejorar sus características y propiedades, para lo cual tenemos un procedimiento que es la compactación, que es muy importante la subrasante, ya que de esta depende en gran medida el espesor del mismo pavimento. Como podemos observar aquí en obra, se está haciendo lo que es primero el movimiento de tierras. En este movimiento de tierras se está dando lo que es la eliminación de los excedentes. En este caso, en el terreno se ha encontrado lo que viene a ser excedentes de basura. Como otro dato importante, tenemos lo que se ha hecho en obra, lo que viene a ser el trazado. Aquí se hace mención de la explicación del proceso constructivo de ya en sitio. Aquí se va a construir una calle, sí, es una ciudad, y el proceso es el mismo. Ustedes pueden ver el corte de caja. Se supone que ya se ha establecido el diseño del pavimento y se establecen los espesores tanto de subrasante, de la subbase, de la base y de la carpeta. Entonces ya se tienen establecidos espesores y por lo tanto ya se establece el corte correspondiente. Aquí está mencionando el expositor de que se están haciendo los movimientos de tierras para lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en una carretera, sería el desmonte, despalme, etcétera, y abrir caja para ir conformando ya las diferentes capas que van a construir el pavimento. Para ver hasta dónde es lo que tienen que hacer este procedimiento de nivelación y compactación, ¿no? La nivelación de la subrasante se da con la ayuda de una máquina motoniveladora. Después de nivelar la subrasante conforme a lo indicado en la sección estructural del pavimento,
se da la compactación. Aquí está el diseño, ¿no? Está el diseño correspondiente. Tenemos 30 centímetros de subrasante, 15 centímetros de subbase, 15 centímetros de base y 6.35 centímetros de carpeta. Entonces, esta es la conformación del pavimento flexible. Y tenemos aquí los niveles, obviamente, ¿no? O sea, aquí es muy importante estar verificando. Por eso la importancia de un topógrafo, de un geodesta que esté verificando esos niveles. De la subrasante. Esta vez se va a usar una máquina de rodillo compactador vibratorio. Ambos procesos deben cumplir con las especificaciones técnicas dadas en el plano. Respecto a la sección estructural del pavimento, nos dice que va a realizar un proceso de mejoramiento de subrasante con piedra over, de tamaños de 2 y 4 pulgadas como máximo. Esta capa de piedra over tendrá un espesor de 30 centímetros. Para este mejoramiento con piedra over van a realizar dos procesos, ¿no? El primero es la colocación de la piedra over, el cual será traído en bolquetes y se colocarán encima de la subrasante. Y el segundo proceso es la extensión de la piedra over, la cual se realizará con máquina cargadora compacta. Adicional a los procesos anteriormente mencionados. Esto que se menciona con piedra over, esto para nosotros podría ser una especie de capa rompedora de capilaridad, sí, porque pues obviamente tiene bastantes vacíos y eso hace que el agua no pueda ascender por el fenómeno capilar. Se menciona, por ejemplo, los volquetes, en realidad son camiones de volteo, son camiones de transporte de material que se está empleando y se utiliza la maquinaria correspondiente. Este aquí, pues en realidad es una calle lo que se estaba mencionando. Esta capa de mejoramiento debe quedar bien nivelada y de eso se encarga el equipo topográfico. Este proceso de nivelación se da a la par de la extensión de la piedra over. En este caso se está usando una combinación de geotextil y geomalla para evitar la contaminación, tanto de la capa de mejoramiento de la subrasante con la capa de la subbase. También para evitar la pérdida de la capacidad de soporte. Adicional a esto, se evita las deformaciones de la subrasante en el pavimento y ayuda a reducir la posibilidad de grietas por fatiga del pavimento. Respecto al traslape de las geomallas, estas tienen una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Luego de la colocación del geotextil y la geomalla, sigue el proceso constructivo de la subbase. Respecto a los pasos, primero tenemos la colocación del material de la subbase. En este caso se va a realizar con un agregado máximo de 1 pulgada, el cual es traído en bolquetes hacia la obra. Como segundo paso tenemos la distribución del material de la subbase, que en este caso se va a realizar con la máquina cargadora compacta, que va a distribuir el material primero en los traslapes de la geomalla y luego en las partes restantes. Después de eso, con ayuda de una motoniveladora y el equipo topográfico, se encargarán de dar la nivelación respectiva de la capa de la subbase. Como siguiente paso tenemos la compactación de la capa de subbase, el cual se va a dar a través de un rodillo compactador. Su trabajo lo va a hacer de bordes hacia el centro, siempre traslapando la mitad de la pasada anterior. El proceso constructivo de la base es similar al de la subbase. Se supone que terminando la compactación de la subbase se verifica la calidad manejando o estableciendo puntos aleatorios para verificar ese grado de compactación y ver si está cumpliendo también con esto, ¿no? Es parte del proceso. Entonces, en el proceso de control de calidad se verifica lo que viene siendo la nivelación, que esté bien nivelado, que esté con el espesor dado y con la pendiente que se debe de establecer, ¿no? Esto, pues obviamente los topógrafos son los que se encargan de estar dándole la verificación o las indicaciones a los operadores para que se cumpla con ese requisito.
Base. En este caso, como reforzamiento de esta capa, se va a usar el material geosintético que es la geomalla, el cual su traslape mínimo es igual de 30 centímetros. Se empieza con la colocación del material de base, que en este caso se va a realizar con un agregado máximo de 3/4, el cual va a ser traído en volquetes hacia la obra. Como segundo paso tenemos la distribución del material de la base, que en obra, como podemos observar, ya se avanzó una parte. Primero se empieza en los traslapes de la geomalla y luego en las partes restantes. Después de esto, con una motoniveladora y el equipo topográfico se van a encargar de dar la nivelación de la capa de base. Después sigue la compactación de la base, el cual también se va a dar a través de un rodillo compactador de bordes hacia el centro, traslapando siempre la mitad de la pasada anterior. Una vez compactada la capa de la base, sigue el proceso de riego de imprimación. Su propósito es riego de impregnación, ¿no? O sea, se va a proteger la base. De esta capa es proteger la capa de la base de la intemperie, impermeabilizar la superficie, endurecer la superficie y promover la adherencia entre la capa base y la carpeta asfáltica. Para iniciar este proceso, primero se debe preparar la superficie, lo cual significa limpiarla, ya sea con una escoba mecánica o de forma manual. Luego, cuando la superficie de la base esté seca, se imprime con ayuda de un camión imprimador y una vez culminado este proceso, se debe cerrar al tránsito durante aproximadamente 24 a 48 horas. Para poder explicar el proceso constructivo de la carpeta asfáltica en caliente, se ha dividido en 4 partes. La primera es el... Se dan de cuenta que ahora ya tenemos preparada la base con el riego de impregnación, ya se supone que ya fraguó. O sea, el fraguado implica que el solvente del asfalto, de lo que se ha empleado como riego, ya se volatilizó. Entonces ahora se está preparando, ya viene el camión que se supone es de la planta de asfaltos y vamos viendo el equipo que se utiliza en la extensión, en extender el material. Corte de la mezcla asfáltica. La segunda parte es la entrega de la mezcla asfáltica. La tercera parte es la extensión de la mezcla asfáltica. Y por último, la cuarta parte es la compactación de la mezcla asfáltica. Primero, tenemos lo que viene a ser el transporte de la mezcla asfáltica, el cual llega a obra en un volquete, el cual es un camión cuya caja o tolva puede levantarse mediante un sistema hidráulico para volcar su contenido, que en este caso es la mezcla asfáltica. Como segunda parte de este proceso tenemos lo que viene a ser la entrega de la mezcla asfáltica, el cual el volquete deposita la mezcla asfáltica en una máquina pavimentadora de asfalto, que es conocida como finisher. En el lado izquierdo se puede observar lo que está guiando al chofer del volquete a que levante la tolva. Este proceso se hace lentamente para así evitar la segregación del asfalto. Además de esto, en la máquina pavimentadora se puede visualizar, para garantizar el drenaje de la calzada se usa un bombeo de un 2%. Acerca de las empresas encargadas de este proceso de pavimentación de asfalto, cada una de estas tiene su propio factor de compactación. Esta empresa, que está como subcontratista en esta obra, usa un porcentaje de 25% de compactación. Por eso se le multiplica 1.25 al espesor de la capa. De 1.25 o el 25% se está hablando del abundamiento, ¿no? Entonces, la extensión que le va a dar, en lugar de, ya se puede verificar el espesor que le debo de dejar, que va a dejar la extendedora o la finisher o la pavimentadora, para que al momento después de que entren los equipos de compactación, quede con el espesor real, ¿no? Ya de diseño. Carpeta asfáltica. El espesor de la carpeta asfáltica de esta obra es de 2 pulgadas. Usando el porcentaje de compactación da un valor de 6.35 centímetros, como se puede apreciar en la varilla.
Antes de empezar con el proceso de la extensión de la mezcla asfáltica, la máquina pavimentadora vierte un poco de esta mezcla asfáltica para así poder hacer una cama, para poder asentar correctamente la plancha y comenzar con el espesor indicado antes mencionado. Como tercera parte tenemos lo que viene a ser la extensión de la mezcla asfáltica, que se da a través de la máquina pavimentadora. Como es una avenida que por primera vez se está pavimentando, inicia con la construcción de un sardinel sumergido. Adicional a esto, existen casos donde se tiene que pavimentar en continuación de una vía antigua. Para esto usan asfalto líquido RC250, que es para que el pavimento nuevo se adhiera con el pavimento antiguo. Una vez que la pavimentadora está por quedarse sin material, el chofer retrocede y vierte más cantidad de la mezcla asfáltica, y así sucesivamente. También debemos tener en cuenta lo que es la temperatura con la que se trabaja esta mezcla asfáltica, la cual debe superar los 140 grados centígrados. Adicionalmente a esto, en obra se da la presencia de los ingenieros laboristas, los cuales vienen a verificar la calidad de la mezcla asfáltica. Para ello se llevan una muestra de asfalto al laboratorio y realizan todas sus pruebas. Una vez que... Aquí no, en realidad no es llevarse el asfalto, sino se llevan la muestra, ¿no? La mezcla asfáltica para realizar en el laboratorio lo correspondiente al contenido de cemento asfáltico que se tiene, que más adelante lo explico, es utilizando una máquina centrífuga que se denomina Rotarex, y en ella se determina por lavado, gasolina, se determina el porcentaje de cemento asfáltico que tiene la mezcla, o que en su momento la tenía. Eso es con efecto de verificar. El volquete queda vacío, lo que se hace es metrar toda la parte que ya se pavimentó, ¿no? Para así poder verificar el rendimiento por volquete. En esta avenida hay variación de medidas con respecto al ancho de vía, ya sea por la presencia de esquinas, lo cual generan veredas, martillos y rampas, o también sea por la presencia de postes en la vía. En este caso hay una ampliación de la vía, lo cual hará que la máquina pavimentadora de asfalto, conforme va a ir avanzando, va a ir aumentando sus medidas. En los espacios donde la máquina pavimentadora no extendió la mezcla asfáltica, se va a hacer de manera manual, con ayuda de los peones, ¿no? Estos van a usar unas carretillas donde transportarán la mezcla asfáltica, lo vierten y lo extienden con la ayuda de palas y rastrillos. Ahora voy a explicar más detalladamente este proceso de la extensión asfáltica. En el volquete ya sabemos que carga la pavimentadora con la mezcla asfáltica y esta lo extiende, ¿no? Como vemos, en esta situación hay presencia de buzones de desagüe. La pavimentadora con normalidad va a pasar por encima de estas y un peón se va a encargar de limpiar toda la superficie de la tapa del buzón. Adicional a esto, ellos proceden a realizar lo que es el arenado del asfalto, ¿no? Lo cual es un pequeño proceso donde vierten la mezcla asfáltica por encima de donde ya pasó la pavimentadora. Luego de esto le siguen más peones que, ayudados del rastrillo, van a dar un acabado más liso a esta carpeta asfáltica. La norma no indica que se tenga que realizar este proceso, pero se aplica para un mejor acabado, ¿no?, del pavimento. Respecto al borde de la vía, que es el último tramo por donde va a pasar la máquina pavimentadora, observamos que se deja un tramo de aproximadamente 5 centímetros, el cual es rellenado de manera manual por los peones, ya que al hacer el arenado de asfalto sobra cierto material y este material sobrante es colocado en ese espacio del borde. Como cuarta parte tenemos el proceso de la compactación de la mezcla asfáltica, la cual está subdividida en 3 etapas. La primera es la compactación inicial, en la cual se usa la máquina de rodillo. Se hace una pasada. El rodillo debe estar calentado también, o debe tener cierto lubricante para que no se pegue en la estructura
la rueda. Sin vibrarlo. Observamos que el rodillo compactador tiene un sistema hidráulico que humedece los rodillos vibratorios, que sirve para que la mezcla asfáltica no se adhiera a estos rodillos. Después de esta compactación inicial tenemos lo que viene a ser la compactación intermedia, que es la segunda pasada, donde se tiene la densidad y impermeabilidad requeridas. Se realiza con el rodillo compactador vibratorio. Anteriormente explicamos que para el espesor que se usaba en la máquina pavimentadora se le multiplicaba por un factor de compactación de 1.25. Ahí se puede observar la diferencia de altura, nivel que se da al compactar la mezcla asfáltica. En espacios donde el rodillo compactador tiene dificultad de acceso, se usa un mini rodillo compactador para completar la tarea de compactación intermedia en toda la superficie de la vía. En la compactación final se usa lo que viene a ser la máquina de rodillos neumáticos y sirven para eliminar las marcas y alcanzar una suavidad final del pavimento. Anterior a este paso se hizo el arenado, que ayudados con unos trapos especiales ubicados en la parte superior de los neumáticos, sirven para evitar que estos se les adhiera el asfalto. Como última parte, en un pavimento flexible debe darse la señalización al tránsito, lo cual está dividido en dos partes. Primero es el pintado de la línea continua y discontinua y luego es el pintado de los símbolos peatonales y direccionales. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias. ¿Cuál sería el procedimiento, el proceso constructivo de la colocación de la mezcla asfáltica? Si no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿No hay? De no haber preguntas, dudas, pues entonces la dejaríamos aquí y el día de mañana vamos a hacer comentarios con respecto al método SuperPay y tratar de que, pues, si nos da la oportunidad, pues ya finalizar el curso y mostrarles el trabajo final que ustedes van a realizar. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Mañana, profe, gracias. Mañana, profe.